Bienvenidos. En este encuentro vamos a desarrollar unos compuestos altamente tóxicos denominados PCB, dioxinas y furanos. Estos compuestos están dentro o están englobados dentro de los contaminantes orgánicos persistentes, debido a que en su estructura tienen abundantes átomos de cloro, de manera similar a la estructura de los plaguicidas organoclorados, lo que hace que sean altamente estables y persistentes en el ambiente. Según el Convenio de Estocolmo, el cual fue implementado en el 2001, los compuestos orgánicos persistentes son todas aquellas sustancias tóxicas con efectos en las mujeres y en las generaciones futuras, con una vida con resistencia a la degradación, lo que equivale a la persistencia, tanto en el aire, como en el agua, como en la tierra y los sedimentos. Estas sustancias se caracterizan por ser acumulables en los sistemas terrestres y acuáticos, tienen un transporte transfronterizo, lo que se conoce como el efecto saltamontes, lo que permite que se depositen lejos del lugar donde se liberan. No se conocen fuentes naturales en el medio ambiente de estos compuestos. Dentro de las sustancias tóxicas persistentes, establecidas por el Convenio de Estocolmo en el año 2001, se encuentran la famosa docena sucia, en la cual están incluidos los PCBs, las dioxinas y los furanos. Luego se añadieron nuevas sustancias más al Convenio de Estocolmo en el año 2009, en donde ingresaron el lindano, por ejemplo. El efecto saltamontes es aquel efecto que le permite a este tipo de sustancias altamente persistentes poder realizar sus efectos tóxicos a una distancia de donde fueron producidas. Esto quiere decir que estas sustancias tienen la capacidad de poder acumularse en los sedimentos del suelo y de esa manera pasar al agua. Y también estas sustancias tienen la característica de poder pasar al aire. Entonces, ya sea por cualquier medio transmisor, es decir, por las especies migrantes o por el aire, llegan a una distancia, X distante de donde fueron producidas, y ahí ejercen su efecto. Es decir, pueden ejercer su efecto a una distancia sumamente notable de donde fueron producidas. Eso es lo que se conoce como efecto saltamontes, lo cual los hace altamente peligrosos. Los PCBs son a este grupo de sustancias, se establecen 209 congéneres o formas posibles, 130 de ellas tienen uso comercial, se caracterizan porque son sustancias que tienen una elevada cantidad de átomos de cloro en su estructura. Es por eso que se conocen como bifenilos policlorados. Pueden estar en estado sólido, generalmente son líquidos aceitosos, que a elevadas temperaturas pueden emitir vapores y de esa manera pasar a la atmósfera. No tienen sabor, no tienen olor, y existen mezclas comerciales, conocidas con nombres industriales, como por ejemplo Aroclor. Dentro no se conoce ninguna fuente natural de los PCB, ¿sí? Son 100% sintéticos, y son considerados productos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque son persistentes, porque no pueden ser degradados y porque se bioacumulan en los distintos eslabones de la cadena trófica. Dentro de sus características físico-químicas, no se encienden fácilmente y son muy buenos, constituyen buenos materiales aislantes
Es por eso que se utilizaron como refrigerantes en los transformadores y en los condensadores. Dentro de los congéneres, que habíamos visto que a esta familia pertenecían 209 congéneres, tenemos los congéneres coplanares y los congéneres no coplanares. A su vez, los congéneres coplanares son los que tienen ambos anillos en el mismo plano y no están disustituidos en las posiciones orto. Entonces, acá tenemos los congéneres coplanares de los PCB, en donde tenemos los no orto sustituidos y los mono orto sustituidos. Es decir, que no tienen dos sustituciones de átomos de cloro en la posición orto, sino que no las tienen o tienen una. Son los más tóxicos y son los que se denominan simildioxinas. Más adelante veremos que ellos comparten el mecanismo de acción junto con las dioxinas. Tienen el mismo mecanismo de acción que las dioxinas. Habíamos dicho que dentro de sus propiedades físico-químicas son sintéticos, no tienen color, no tienen sabor, son estables, son resistentes al fuego, baja conductividad eléctrica, es decir, que son aislantes. Por eso se los ha utilizado mucho en transformadores y condensadores. Y por su estructura química estable, con abundantes átomos de cloro, son lipofílicos. Acá tenemos las razones por las cuales se las utiliza en los transformadores, y cuando este tipo de sustancias son sometidas a altas temperaturas, se forman impurezas, que son principalmente las dioxinas y los furanos. Bueno, cuanto mayor es la cloración, es decir, cuanto mayor es el número de átomos de cloro que poseen en su molécula, mayor un mayor grado de estas características presentes. Es decir, liposolubilidad, absorción a partículas suspendidas en el aire, absorción a sedimentos y volatilidad. Estas tres últimas características son las que favorecen su efecto saltamontes. La combustión y el metabolismo genera congéneres diferentes a las mezclas comerciales. Es decir que luego de la biotransformación, que a pesar de eso es muy poca porque son muy estables, pueden aparecer congéneres diferentes a los que provienen en los líquidos industriales. Y bueno, como dijimos anteriormente, se encuentra en los transformadores, en los capacitadores, en los condensadores para motores eléctricos, en los tubos fluorescentes antiguos, ya no está más, en los actuales, en algunos aparatos eléctricos industriales, y son elevadamente tóxicos. Es por eso que en la década del 70 comenzaron a ser retirados del mercado. ¿Cómo pasan este tipo de sustancias al medio ambiente? Pueden ser, por ejemplo, a través de liberaciones accidentales, como ya vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, por pérdidas o derrames de equipos que contengan PCB, por aceites de desecho, aceites contaminados, por ejemplo, aceites comestibles contaminados. Las incineraciones también producen en la liberación de estos compuestos, y cuando se somete cualquier compuesto madre que tenga átomos de cloro a elevadas temperaturas, va a producir la liberación de este tipo de compuestos. Es por eso que los niveles de PCB en el ambiente son transportados a larga distancia, pueden producir dioxinas y furanos durante su exposición a las altas temperaturas, representan un riesgo para la población humana, sobre todo se producen cuando hay un tratamiento inadecuado de los desechos y también por emisiones accidentales en el medio ambiente. El hombre está expuesto
a estos compuestos a través de los alimentos, porque hay que tener en cuenta que si estos compuestos altamente persistentes se encuentran en el agua y en el aire, de esa manera pueden pasar a los alimentos, principalmente a aquellos alimentos que son ricos en tejido graso, como por ejemplo los peces. O por ejemplo, si el cultivo del cual se alimentan los animales de consumo humano, como por ejemplo las vacas, si los pastizales se encuentran contaminados con este tipo de sustancias altamente persistentes, las mismas son acumuladas en los tejidos grasos del animal, y luego este animal, al ser consumido por el hombre, se produce una exposición humana. También hay una gran exposición laboral, sobre todo en las personas que tienen que manipular o que están involucrados en la fabricación de este tipo de sustancias, en donde pueden absorberla a través de la piel, por ejemplo. Dentro de su toxicocinética, tiene la vía de absorción gastrointestinal, se absorbe bien hasta un 95% en los lactantes, una vía de absorción inhalatoria, que es muy buena, pero que es menos frecuente, porque la emisión de vapores de PCB es poco frecuente, existe, pero es poco frecuente, ya que tiene que ser sometido a altas temperaturas. Y la vía dérmica, que es la de menor absorción, que puede ser de un 20 o 60%. Tiene una distribución bifásica, es decir, en un primer lugar en el hígado, después tiene una recirculación y por último se acumula en el tejido adiposo y allí puede permanecer muchos años. Atraviesa la placenta, es por eso que puede provocar problemas en el desarrollo fetal, son teratogénicos y se acumulan en la leche materna. Dentro de su biotransformación, mientras más átomos de cloro poseen en su estructura, más resistentes son a la biotransformación. La persistencia en los tejidos no está dada o no está correlacionada con alta toxicidad. La vida media es menor para los que tienen menor cloración y varía también de acuerdo al tiempo de exposición. En los tejidos humanos pueden permanecer de meses hasta 10 años. La eliminación es muy lenta, justamente por su persistencia, y tanto los que no son biotransformados como los que sí, mediante una hidroxilación o conjugados, se eliminan por todas aquellas matrices que son ricas en grasas, como por ejemplo la bilis, las heces, la leche materna. La excreción urinaria, que es hidrosoluble, es muy baja. Muy bien, vamos a ver ahora el mecanismo de acción de estos compuestos. Habíamos dicho que los PCB coplanares, que eran los más tóxicos y los que eran denominados simildioxinas, tienen un mecanismo de acción que se conoce como mecanismo dependiente del receptor alil-hidrocarburo. Aril-hidrocarburo. Muy bien, vamos a ver cómo este receptor funciona normalmente. Este receptor se encuentra a nivel del núcleo y se relaciona con genes que codifican para distintas isoformas del citocromo P450. Cuando ese receptor se encuentra solo, es decir, cuando no está unido a un ligando, ese receptor se encuentra en el citoplasma y se encuentra unido a una proteína que es la HSP90. Bien, entonces cuando no hay ligando, el receptor se encuentra en el citoplasma y está como protegido o unido a esta proteína, HSP90. La vida media aproximadamente de este receptor es de 28 horas cuando no hay ligando. Cuando sí hay ligando es de 3 horas. Es decir, que disminuye su vida media. Ahora, ¿quiénes son los ligandos de este receptor?
Los ligandos que se unen a este receptor pueden ser de distinta naturaleza. Pueden ser xenobióticos o pueden ser sustancias endógenas. En el caso de que sean xenobióticos, esos ligandos pueden ser las dioxinas y los PCB coplanares. Por ejemplo, acá tenemos, este es el ejemplo de una dioxina, o puede ser un PCB coplanar, pero en este caso específico es una dioxina. Se caracterizan porque son sumamente lipofílicos. Entonces, atraviesan la membrana plasmática de la célula. Al atravesar, llegan al citoplasma y se ligan al receptor. O sea, vemos cómo la dioxina se liga al receptor aril hidrocarburo. Entonces forman un complejo. Ese complejo es el que se moviliza al núcleo luego de su desprendimiento de la proteína HSP90 y cuando ingresa al núcleo se une a sitios específicos del ADN y desencadena la síntesis de proteínas mediante la inducción de la transcripción de genes. Entonces, estimula la síntesis de proteínas. Entonces, de esa manera, actúa como un factor de transcripción. Entonces, una vez unido al ligando, ese receptor lo que hace es inducir la síntesis de todas esas isoformas o isoenzimas del citocromo P450. Es por eso que acá ustedes ven que hay una traducción y que esto se refleja con una respuesta tóxica. Entonces, esto es lo que se conoce como el mecanismo de acción de los PCB coplanares. Se unen al receptor aril hidrocarburo, que se encuentra especialmente en las células hepáticas, y de esa manera induce la síntesis de las enzimas del citocromo P450. ¿Esto qué quiere decir? Que se produce una inducción enzimática. Y esa inducción enzimática lleva a una modificación en el metabolismo de drogas terapéuticas, hay un aumento de la incidencia de cáncer, hay un aumento del metabolismo de las hormonas esteroideas, también hay un aumento de la producción de la delta-aminolebulínico sintetasa que produce porfirinas. Luego tenemos los PCB no coplanares, que tienen un mecanismo de acción independiente al receptor aril hidrocarburo. Y ellos, por lo general, producen una alteración funcional y estructural de los órganos. Pueden actuar también como inductores de tumores. Entonces, ¿cómo actúan este tipo de compuestos en el organismo? Producen lo que se conoce como disrupción endocrina. Concepto que ya lo habíamos visto en la intoxicación crónica de los plaguicidas organoclorados. Esto se debe a que estos compuestos actúan como similestrógenos. La particularidad de la disrupción endocrina es que estos compuestos pueden producir efectos aún a dosis mínimas. Esto es posible porque estos efectos de disrupción endocrina van a ser más notables cuanto más susceptible es el organismo diano. Es decir, esto generalmente se produce en todos aquellos organismos en formación, como por ejemplo el feto. Cuando la madre está expuesta a este tipo de sustancias, concentraciones mínimas de la misma pasan al feto en formación y de esa manera se produce el mecanismo de acción cuyos efectos se van a manifestar o se pueden manifestar muchos años después de la exposición. Es decir, las alteraciones hormonales debido a la exposición de estas sustancias, no aparecen, por ejemplo, en el momento del nacimiento, sino que pueden llegar a aparecer en el momento de la pubertad. Esas son dos características de la disrupción endocrina.
que se producen efectos a dosis muy bajas, con una frecuencia muy elevada de contacto de exposición, y que el efecto es peor cuanto más susceptible es el organismo diana, como por ejemplo un feto. Se denominan similestrógenos porque pueden interferir en el efecto biológico de los estrógenos, y también pueden ser similhormonas tiroideas. Algunos congéneres de los PCB son capaces de competir con la T4 por la unión con su receptor. Entonces, de esa manera hay una disminución de los niveles de esa hormona. Dentro de los efectos que producen sobre la salud, imitan el comportamiento de algunas hormonas, por eso tienen el efecto de disrupción endocrina, provocando defectos en el nacimiento o, por ejemplo, esterilidad, lo cual se manifiesta al pasar los años. Pueden producir inmunosupresión, se propagan desde la madre al niño, no al bebé, por la placenta y por la leche materna, y pueden también producir trastornos neuroconductuales. Producen sequedad y enrojecimiento de la piel, y producen una patología dérmica que es producto de los átomos de cloro, que se conoce como cloroacné, que generalmente es una dermatitis severa, muy dolorosa y desfigurante, que puede ser persistente. Es cancerígeno, los PCB son cancerígenos. La JEPA ya lo clasificó como probables carcinógenos humanos. Ay, no, perdón. Entonces, ya vimos los efectos sobre la salud. Bueno, vamos a ver las catástrofes toxicológicas o los accidentes que se producen por el tipo de exposición a estos compuestos. Hubo un accidente en Japón y Taiwán porque una máquina que se encargaba de la elaboración de aceite de cocina, aceite de arroz, estaba defectuosa. Entonces se produjeron pérdidas de PCB que pasaron al aceite comestible durante su elaboración. Ese PCB era el caniclor, que tenía un 48% de cloración. Entonces, ese aceite contaminado, comestible, de arroz, tenía en grandes cantidades de caneclor en su formulación. Y luego se produjo la exposición de la gente o de la población que consumió dicho aceite contaminado. Después se produjo acné severo, y en los niños nacidos de madres expuestas durante el embarazo se observaron en diferentes alteraciones, como por ejemplo pigmentación de las encías. 2 niños nacieron con el cráneo calcificado, se produjo cloroacné también, muchos niños murieron al nacer, y posteriormente se demostró que todos estos efectos prenatales fueron provocados por los dibenzofuranos que fueron producidos durante el calentamiento del aceite contaminado. O sea, ese aceite contaminado se calentó, y al calentarse, que ya tenía los PCB en su estructura por el fallo de la maquinaria, entonces cuando se calentó esas altas temperaturas, produjo dibenzofuranos, que es un producto o un subproducto de desecho, lo cual también produjo la toxicidad aguda en estas personas. Otros contaminantes son las dioxinas, que estuvieron involucradas en el accidente químico de Seveso, que ya lo vamos a ver más adelante, en el agente naranja, que es lo que hemos visto en la clase de herbicidas, utilizado por los norteamericanos en la guerra de Vietnam,
para dañar a los soldados, y no solo a ellos, sino también a sus descendientes. Y habíamos visto que cómo los seres humanos o la población estaban expuestas a los PCB, podía ser por accidentes. Por accidentes o laboralmente o a través de los alimentos. Y los principales accidentes están relacionados con derrames de este producto porque no se consideran las medidas de seguridad adecuadas. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a desarrollar las dioxinas. Las dioxinas también son un grupo de compuestos orgánicos altamente persistentes, son tricíclicos, tienen 3 anillos, tienen halógenos, y las dioxinas son subproductos de procesos industriales, de combustión o de incineración. Dentro de este grupo existen 75 congéneres. Es decir que no tienen ninguna función, es decir, son subproductos. No se las sintetiza a propósito, sino que aparecen como subproductos cuando se producen o se llevan a cabo procesos industriales, como cuando se produce la combustión o la incineración. Es decir, son productos no deseados. Son muy tóxicos. Vemos, por ejemplo, que una dioxina puede ser 70.000 veces más tóxica que el cianuro, dependiendo de la dosis. Las dioxinas son policlorodibenzodioxinas, son sustancias químicas muy tóxicas que forman parte, junto con los furanos, de compuestos tóxicos que tienen cloro en su estructura. Se forman solo artificialmente, no hay una producción natural de dioxinas, y siempre van a estar presentes en aquellos procesos industriales en donde esté involucrado el cloro. Bueno, tienen un gran impacto ambiental gracias a sus características, son sumamente estables, no existen en la naturaleza, por lo tanto los seres vivos no han podido desarrollar mecanismos de detoxificación y son sumamente resistentes a la degradación. Al igual que los PCB, son lipofílicas, por tanto tienen tendencia a bioacumularse. Los procesos que las generan son todos aquellos procesos industriales en donde está involucrado el cloro, como por ejemplo en la fabricación de plaguicidas organoclorados, en la fabricación de sustancias cloradas, en la fabricación del papel también, cuando se produce la incineración de residuos urbanos o de residuos hospitalarios, en la industria química, en la industria de los pesticidas, en la industria de los plásticos como los PVC, en la industria de los disolventes. Por ejemplo, cuando se blanquea el papel con cloro, o cuando se utiliza como desinfectante de las aguas, o algún producto clorado, se crean este tipo de sustancias como subproductos. Muy bien, las principales fuentes son la incineración de residuos, la fabricación de la pasta de papel, que utiliza cloro como agente blanqueante, y la fabricación de los plásticos. Son las 3 principales, o los 3 principales procesos industriales que dan lugar a la formación de dioxinas. Bueno, el agente naranja, ya lo habíamos visto anteriormente, que fue letal en la guerra de Vietnam. Acá están todos los efectos tóxicos, sobre todo produjeron graves efectos congénitos en los hijos de todas aquellas personas expuestas. Este caso me pareció muy interesante también, que es producido por una intoxicación con las dioxinas, con dibenzoparadioxinas. Habíamos dicho que este tipo de sustancias, dentro de sus manifestaciones clínicas particulares, producían el cloroacné,
que era una dermatitis aguda, muy dolorosa y deformante. En la imagen podemos observar a Víctor Yushchenko. Esta persona fue el primer ministro de Ucrania, y a finales del año 2004, luego de una cena con distintas personas, se presume que consumió alimento contaminado con dioxinas. Comenzó una investigación porque se cree que fue envenenado en realidad. Esas dioxinas fueron agregadas de forma intencional en su comida, y luego de la exposición o luego de la absorción de dicho alimento, después de esa cena, comenzó a manifestar la sintomatología característica de una exposición a dioxinas. Uno de sus síntomas característicos fue justamente cloracné. Se puede observar en esta fotografía de la derecha cómo se produjo la deformación de su rostro por la exposición a las dioxinas. Se investigó, pero nunca se llegó a un veredicto acerca si sufrió un envenenamiento o no, pero cuando determinaron este compuesto en su sangre estaba a elevadas concentraciones. La IARC la clasifica como sustancias cancerígenas, como el grupo 1, son cancerígenos para los seres humanos. También se estableció la EPA, que es la Agencia de Estudios del Medio Ambiente de los Estados Unidos. También estableció que producen cáncer en los seres humanos. Y luego yo les había comentado que en el año 1976 se había producido un accidente, una catástrofe toxicológica en la ciudad de Seveso, en el norte de Italia. En este caso había una planta de fabricación en donde por negligencia de uno de los operarios no se mantuvo la seguridad de uno de los equipamientos. Entonces, de esta manera se produjo el derrame y la liberación de miles de gramos de dioxina al medio ambiente, porque en la válvula de seguridad no estaba correctamente fijada. En la población aledaña a dicha fábrica, que era la población de Seveso, estuvo expuesta a este compuesto, y durante ese derrame se produjeron 73.000 muertes de animales domésticos. Tuvieron que evacuar, las personas que vivían en la población tuvieron que evacuar para no seguir siendo contaminadas con esta sustancia, y se han documentado asociación con una mayor frecuencia de la aparición de cánceres en la población afectada. En otros accidentes toxicológicos fueron, por ejemplo, en Francia, contenido de dioxinas en leches, y también en Dinamarca se hizo un estudio de la ingesta de dioxinas a través de las carnes blancas, etc. Porque yo les había dicho que estos compuestos, al ser liposolubles, se van acumulando en los distintos eslabones de la cadena trófica, y de esa manera también llegan a los seres humanos. En este caso, cuando se inhalan las dioxinas, los pulmones absorben aproximadamente un 75%, y estas son las mayores fuentes de exposición a dioxinas. Hay que disminuir la generación de las mismas porque son altamente tóxicas. Los organismos vivos y también el medio ambiente no tienen cómo degradarlas. No solo se producen por la incineración de residuos patológicos. Y bueno, por otro lado, el otro subproducto, la otra familia de subproductos que tenemos son los furanos. Los furanos, en este grupo hay 135 congéneres, y es lo que se conoce como policloro dibenzofurano.
Estos compuestos son contaminantes, son productos, subproductos, y no son producidos comercialmente. O sea, tanto las dioxinas como los furanos no se producen comercialmente y no tienen ninguna utilidad o aplicación. A diferencia de los PCB, que si bien es cierto, ya están prohibidos o están siendo prohibidos, los PCB sí fueron sintetizados por una función o con una finalidad. Las dioxinas y los furanos no, son subproductos. Bueno, también se producen como subproductos de todos los procesos industriales que tienen cloro, producción de plásticos, de plaguicidas, de solventes, siempre que hayan procesos de combustión, es decir, calor, de aplicación de calor a todos los procesos que contengan cloro, se van a producir estos subproductos. Generan una emisión atmosférica por los incineradores de residuos peligrosos, que son una fuente de emisión de dioxinas y furanos. La industria papelera, cuando utiliza el cloro para blanquear, también es una fuente de emisión de dioxinas y furanos, pero al agua. Bueno, lo mismo que las dioxinas, son muy tóxicos, incluso a dosis pequeñas, son persistentes, son bioacumulables y pueden sufrir el efecto saltamonte que habíamos visto en el inicio de la clase. Es decir, pueden viajar a grandes distancias, ser arrastrados, tanto en la atmósfera como en el agua, y de esa manera llegar a distancias largas o lejanas y afectar los organismos. La vía de exposición principal de los furanos es a través de los alimentos contaminados, como habíamos visto, alimentos ricos en grasa, como por ejemplo los peces, y la inhalación también se puede llegar a dar cuando hay una emisión atmosférica. Y en el caso de las intoxicaciones de etiología laboral o ocupacional van a ser en todas aquellas industrias en donde se utilicen compuestos clorados. Bueno, efectos adversos, exposición al feto, los lactantes de los niños, atraviesan la barrera placentaria, y pueden producir defectos en el sistema nervioso central cuando el organismo en formación está expuesto durante los primeros 4 meses, por ejemplo. Bueno, como les decía, son cancerígenos, y la Organización Mundial de la Salud los clasificó también como cancerígenos en 1997, porque producen alteración de la función inmunológica, endocrina y producen cloroacné. Muy bien, con esto damos por concluida esta clase de PCB, dioxinas y furanos. Espero que les haya sido de su agrado y nos encontramos nuevamente.